se producirá hipoxia, hipercarbia, acidosis y finalmente colapso cardiorrespiratorio. Un paciente se presenta en el cuerpo de guardia con la respiración entrecortada y las ventanas de la nariz dilatadas. Las costillas inferiores están metidas para adentro y la tráquea tiene un movimiento descendente al inspirar. Hay indicaciones de que el paciente está realizando grandes esfuerzos respiratorios a consecuencia de un bloqueo de sus vías respiratorias. Además de estos signos visibles, se escuchan ciertos sonidos respiratorios, ya que el aire que pasa a través de una vía respiratoria distorsionada o parcialmente bloqueada produce ruidos audibles. El detectar estos sonidos y la capacidad de reconocer su origen puede ser extremadamente útil para diagnosticar no solo la localización del bloqueo, sino la causa de la obstrucción. Una obstrucción parcial por tejidos blandos de las vías respiratorias superiores produce un sonido de tono bajo en la inspiración. Es así. La sangre o secreciones como el vómito mucoso producirán un sonido de gargarismo durante la inspiración y la expiración. Si el paciente experimenta espasmos laringios, se producirá un ruido de tono alto semejante a un graznido durante la inspiración. Si la obstrucción es total, por supuesto que este sonido no se escuchará. Los espasmos laringios, aunque no son la causa fundamental de la obstrucción de las vías respiratorias, pueden contribuir al problema original. Un espasmo laringio puede producirse como consecuencia de irritación por vómitos o después de los intentos de manipulación. Obviamente, la ausencia de cualquier ruido indica una obstrucción completa de las vías respiratorias o ausencia de esfuerzos respiratorios. En este caso, coloque la mano sobre la boca y la nariz para comprobar si el aire es inspirado o expirado. Por supuesto, si existe una ausencia total de esfuerzos respiratorios y el paciente llega a presentar un paro respiratorio, el paro cardíaco no está muy lejos si no se toman medidas de inmediato. Otros síntomas como la inquietud, la taquicardia y la sudoración a consecuencia de la hipoxia y de hipercarbia son con frecuencia una indicación de ventilación deficiente que puede ser consecuencia de una obstrucción. La ausencia de cianosis no excluye el problema de las vías respiratorias, en especial si el paciente recibe adición de oxígeno. ¿Cuáles son las causas comunes de obstrucción de las vías respiratorias? La caída hacia atrás de la lengua contra la pared faríngea es la causa más común por amplio margen de la obstrucción de las vías respiratorias. Los cuerpos extraños, especialmente las placas de prótesis, pueden anclarse en la faringe. Y por último, sangre, moco o vómito en la boca y en la nariz. Una obstrucción de las vías respiratorias por debajo de las cuerdas vocales puede ser consecuencia de inhalación de vómito, secreciones espesadas o broncoespasmos. No voy a adentrarme más en estos problemas de las vías respiratorias bajas, excepto para decir si se han inhalado en la tráquea partículas de materia. Entonces, la broncoscopía es urgente. El paciente ingresó en el cuerpo de guardia con dificultad respiratoria manifiesta. Mientras realiza los esfuerzos respiratorios, los movimientos pronunciados hacia adentro de las costillas inferiores y la presencia de sonidos sensoriales de tono bajo durante la inspiración indican obstrucción de las vías respiratorias por tejidos blandos. ¿Cómo debemos actuar? En primer lugar, ponga al paciente de lado.
Si por alguna razón esto resulta difícil, vuelva a la cabeza del paciente solamente. Esto es esencial para evitar cualquier recurrencia de bloqueo, por lo común de la lengua, a consecuencia de la fuerza de gravedad natural. A continuación, coloque la mandíbula hacia adelante. Esto puede lograrse fácilmente colocando los dedos detrás del ángulo de la mandíbula y alando hacia adelante. En este punto, extiende la cabeza hasta el nivel de la articulación atlanto-occipital. Esta maniobra, combinada con el desplazamiento de la mandíbula, resulta suficiente por lo común para aliviar la obstrucción más común, tragarse la lengua. Sin embargo, nuestro paciente todavía está realizando grandes esfuerzos respiratorios. Evidentemente, el bloqueo no se ha eliminado por completo. Puede que realmente la lengua se haya impactado hacia atrás y habrá que alarla hacia adelante. Además, tiene cerradas las mandíbulas, lo que imposibilita introducir los dedos en la boca. La inserción del dedo índice detrás del último molar, en estos casos, resulta exitoso comúnmente para abrir la boca sin dañar el dedo. Ahora, coja la lengua y hálela hacia afuera. Saque cualquier material que pueda encontrar con el dedo y emplee la succión si está disponible. Todavía existe una obstrucción parcial de las vías respiratorias. La inserción de una vía respiratoria oral o nasofaringia puede mejorar la respiración. El oxígeno puede administrarse ahora ventajosamente. En este paciente similar, sin embargo, la apertura de una vía respiratoria obstruida no ha producido una ventilación adecuada. Una máscara y una bolsa de ventilación están disponibles y se utilizan para aplicar ventilación. Si no se dispone de la máscara y la bolsa de ventilación, puede administrarse ventilación boca a boca o de boca a nariz. En cualquier caso, se debe tener cuidado en garantizar que el aire entre en el pecho y no sencillamente infle el estómago. Esto no solo resultará inútil para la ventilación, sino que además aumentará el riesgo de regurgitación. Cuando el paciente ha sido bien oxigenado, puede realizarse una intubación de la tráquea si es necesario. Antes de describir los materiales y la técnica de intubación traqueal, debo subrayar que el empleo de relajantes musculares para facilitar la intubación en presencia de obstrucción de las vías respiratorias es una práctica peligrosa. Los relajantes musculares pueden convertir una obstrucción parcial en una obstrucción total. Los relajantes musculares provocan también una pérdida de los esfuerzos de ventilación espontánea que verdaderamente pueden agravar la situación, a menos que el médico pueda realizar con rapidez la intubación. Por lo común esto no se puede garantizar. En todos, excepto en algunos casos excepcionales como el estado epiléptico, la intubación se debe realizar sin relajantes. El laringoscopio de hoja curva de McIntosh es probablemente el más fácil de utilizar debido a su curvatura y al hecho de que la epiglotis no tiene que recogerse. Un tubo endotraqueal número 32 que tiene un diámetro interno de 7,5 milímetros, casi siempre disponible en cualquier cuerpo de guardia, resultará suficiente para la mayoría de las situaciones en pacientes adultos. Si se dispone de una selección de sondas diversas, utilice el número 34 o 36 para los pacientes grandes. Recuerde que es mejor utilizar una sonda de diámetro pequeño que otra de diámetro grande en esta situación de urgencia. En caso de duda, utilice una sonda pequeña. Se deben tener listas estas sondas de menor tamaño para utilizar con niños. Una guía aproximada consiste en utilizar una sonda algo menos que el diámetro del quinto meñique del niño en la última falange. Se debe utilizar sonda sin mango en cualquier paciente de 8 años de edad o menos, ya que las vías respiratorias del niño son muy pequeñas para permitir el paso de cualquier peso extra. Además, en los niños pequeños se puede obtener un buen sellado con una sonda sin mango. Un laringoscopio de hoja recta resulta comúnmente mejor que una hoja curva en niños pequeños. Nuestro paciente ya recibió una buena oxigenación y se coloca de plano de modo que podamos proceder a la intubación. Se flexiona el cuello hacia adelante y se inclina la cabeza hacia atrás. Esta es una posición incorrecta, que desafortunadamente se intenta demasiado. No recomendaría intentar la intubación en esta posición.
Con la cabeza y el cuello en la posición correcta, se empuja la lengua hacia el lado izquierdo de la boca a medida que se introduce el laringoscopio sobre la lengua, hasta la base de la epiglotis. Nunca se deben usar como punto de apoyo los dientes, ya que se podrían dañar fácilmente los incisivos superiores. Si hay una brecha entre los dientes, el laringoscopio se puede introducir a través de ella. Sencillamente, el laringoscopio se coloca en la posición deseada y se lleva hacia arriba y adelante. Este movimiento sirve para exponer la laringe, alando hacia arriba los tejidos blandos, que a su vez arrastran la epiglotis y exponen la laringe en posición posterior a la epiglotis. Posteriormente, con respecto a la laringe, está el esófago. Se pasa cuidadosamente el tubo endotraqueal a través de la laringe. Y a continuación dentro de la tráquea, con todo el mango pasando a través de la laringe. Se debe tener cuidado y evitar pasar la sonda dentro del esófago. La visualización con el laringoscopio de hoja curva debe ser bastante buena y se debe tomar en cuenta estos hitos anatómicos para garantizar la colocación adecuada de la sonda. Pase la sonda bajo visión directa a través de la laringe hasta dentro de la tráquea. Cuando la inserción es completa, compruebe que la ventilación se está produciendo en ambos pulmones. Ya que si la sonda se ha pasado hasta muy lejos, puede que la ventilación efectiva llegue solo a uno de los pulmones. Por lo común, una sonda pasada hasta muy lejos entrará en el bronquio principal derecho. Recuerde que la tráquea tiene aproximadamente solo 4 pulgadas de longitud en los adultos. En resumen, el reconocimiento de la obstrucción de las vías respiratorias y la intervención terapéutica inmediata evitarán que el paciente llegue a presentar un colapso cardiorrespiratorio posteriormente. Por lo común, las vías respiratorias se pueden controlar sin intubación inmediata, pero en algunos casos no se puede establecer una vía respiratoria sin ella. La traqueostomía de urgencia o la punción cricotiroidea resulta necesaria en raras ocasiones. Al concluir cada programa de esta serie docente, hacemos una breve serie de preguntas para ayudar a fijar los conceptos y las técnicas que se han demostrado. Pregunta 1. ¿Cuál es la causa más común de la obstrucción de las vías respiratorias en pacientes inconscientes? Vómitos inhalados, cuerpos extraños, impactación de dientes postizos, tragarse la lengua. Pregunta 2. ¿Cuál es el ruido característico de los espasmos laríngeos parciales? A. Sonidos de gargarismo. B. Gemidos afónicos. C. Graznidos agudos. D. Ausencia de sonidos respiratorios. Pregunta 3. La longitud de la tráquea en los adultos es 4 pulgadas, 6 pulgadas, 2 pulgadas, 1 pulgada. Pregunta 4. La posición óptima de la cabeza y el cuello para la intubación con un laringoscopio de hoja curva es: A. Extensión total del cuello con la cabeza extendida. B. Flexión total de la cabeza y el cuello. C. Se extiende el cuello con flexión hacia adelante de la articulación atlanto-occipital. D. Flexión del cuello hacia adelante con la cabeza extendida a la altura de la articulación atlanto-occipital. El cuello debe flexiona hacia adelante y seguidamente extender la cabeza. Esto, en la mayoría de los casos, ofrecerá una buena exposición de la laringe. Si no se ofrece una buena visión, una presión suave hacia atrás sobre la laringe la pondrá por lo regular a la vista. Pregunta 5. En pacientes sin conocimiento que presenten obstrucción, la acción más importante que hay que realizar es: intentar la intubación endotraqueal, paralizar con relajantes,
Alar la mandíbula hacia adelante y extender el cuello. Administrar oxígeno. La obstrucción por lo general puede aliviarse alando la mandíbula hacia adelante y extendiendo el cuello. Entonces se puede administrar oxígeno ventajosamente. No hay ventajas en administrar oxígeno a un paciente asfixiado que presenta un bloqueo total de las vías respiratorias.